Buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros en la tarde de hoy a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo y como ya ustedes conocen, vamos a dejar el tema abierto para que puedan hacer preguntas acerca de cirugía estética, cualquier tipo de pregunta que tengan a bien hacer. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar comienzo a las preguntas. Doctor, nos consultan, si tengo hipotiroidismo, ¿puedo hacer un aumento de senos? Ok. Bueno, en el en vivo anterior habíamos respondido una pregunta similar, vamos a volverla a responder. Sí se puede hacer cirugías estéticas con un hipotiroidismo. Hay una serie de enfermedades sistémicas que son delicadas y que se asocian muchas veces a complicaciones que pueden ser muy severas. Pero dentro de las enfermedades sistémicas, el hipotiroidismo es de las enfermedades que quizás tiene menos riesgo de problemas. Tal vez lo único que uno debe indagar en este tipo de pacientes es el origen de ese hipotiroidismo, que en muchas ocasiones es algún tipo de trastorno autoinmune, y probablemente explorar la parte que tiene que ver con trastornos de coagulación y autoinmunidad que en algunas enfermedades puede estar presente. Entonces habría que revisar un poquito esos detalles ya en el caso de cada paciente, pero habitualmente el hipotiroidismo no es una contraindicación para este tipo de cirugías, digamos aumento de senos o cualquier otra cirugía estética. Doctor, nos consultan también, ¿usted manda exámenes adicionales o especiales si tengo hipotiroidismo? Ok, usualmente me gusta ver los exámenes de base que trae el paciente que tiene este diagnóstico. Usualmente serán un perfil de exámenes de pruebas tiroideas, pero en el sentido, digamos, de lo que acabamos de mencionar en la pregunta anterior, me gusta usualmente agregar una serie de exámenes para evaluar los riesgos de formación de coágulos o trombosis que puedan tener algunos pacientes con autoinmunidad. Entonces podemos pedir un examen de serología, un BDRL, podemos pedir también una proteína S, podemos pedir unos anticuerpos antinucleares, unas anticardiolipinas y un anticoagulante lúpico. Probablemente serían los exámenes que me gustaría de entrada explorar en algún paciente que desconoce o que desconocemos si tiene algún potencial trombogénico. Me gustaría pedir esos exámenes primero y digamos que la batería de exámenes que usualmente pedimos, que incluyen un hemograma, pruebas de función renal, hepáticas, glicemia, una radiografía de tórax. En el caso específico del aumento de senos, habitualmente pedimos un ultrasonido. En caso de pacientes que tengan más de 40 años, usualmente será un ultrasonido y mamografía. Y vamos a pedir unos electrolitos en sangre, potasio específicamente, vamos a pedir albúmina para evaluar también la parte nutricional de nuestra, o en este caso de nuestra paciente, y todavía pedimos alguna prueba para COVID-19. Usualmente estamos pidiendo antígenos para saber que el paciente se encuentra libre de la enfermedad en el momento específico en el que se va a operar. Entonces, digamos que serían los exámenes que habitualmente pedimos y un electrocardiograma. Doctor, Carla nos consulta, me gusta hacer CrossFit, que son ejercicios de alta intensidad con pesas y cardio. Me operé hace 7 meses, pero siento que el aire no llega a mis pulmones, igual que antes. Tengo implantes de 415 cc. Si me los pongo más pequeños, ¿mi aire podría mejorar? Ok, no es común ese tipo de pregunta, pero sin duda poner implantes grandes puede traer algunas consecuencias. Es más común que las pacientes con implantes grandes nos hablen de los mismos problemas que tienen las mujeres que tienen senos grandes. Por ejemplo, una paciente con implantes grandes usualmente nos hablará de molestias en la espalda, en el cuello, dolor lumbar,
dolor o molestia en los tirantes de la ropa o del brasier. En muchas ocasiones también se quejan de humedad en la parte inferior del busto, pero esta molestia de la dificultad para respirar no es algo que yo haya escuchado. Sin embargo, es muy probable que sí tenga que ver con esto. No es algo que comúnmente las pacientes manifiesten, primero porque no es común que ponga yo implantes de más de 350 centímetros cúbicos, entonces rara vez alguna paciente se quejará de esto, pero hemos visto con pacientes que se ponen implantes incluso a veces que no son tamaños tan grandes, hemos visto que las pacientes pueden tener incluso deformidades en el tórax, pueden tener hundimientos en sus costillas por la presión que genera el implante, en este caso hacia atrás. Es algo que hemos visto en numerosas pacientes y por supuesto un adelgazamiento en los tejidos adelante. Eso es muchísimo más común, de manera que si el implante es capaz de comprimir, empujar y deformar las costillas con el paso del tiempo, probablemente pueda generar este tipo de molestia. Ahora, poner un implante más pequeño es una posibilidad. Lo que pasa es que poner un implante más pequeño también tiene sus problemas porque ya hay un espacio que está hecho allí, y al poner un implante más pequeño o con menos peso, el implante muy probablemente va a quedar en un espacio más grande, va a quedar flojo, y ese implante podría simplemente moverse, desplazarse allí, e incluso podría darse vuelta lo de atrás hacia adelante, y entonces queda una parte plana adelante, quizás en un lado y no en el otro, o quizás en los dos. No sé cuál de las dos circunstancias se ve peor de fea cuando un implante se voltea lo de atrás para adelante, pero es parte del problema que puede ocurrir cuando uno tiene que pasar de un implante grande a uno más pequeño. Claro, la otra posibilidad es que uno pase el implante de un espacio a otro. Si el implante está, por ejemplo, detrás del músculo, se podría pasar delante del músculo y viceversa, para hacer un espacio, llamémoslo virgen, nuevo, en donde poner el implante, y que el implante tenga menos posibilidad de desplazarse. Sin embargo, es parte de los riesgos o las limitaciones de un procedimiento de segunda vez. En los procedimientos de segunda vez uno está atado por las decisiones que hayan tomado la paciente y el cirujano en esa primera cirugía. Entonces, si uno decide tomar un caso de estos, pues va a tener que saber que puede ser que en uno o en los dos lados el espacio quede grande, por más de que uno trate de cerrarlo de alguna forma. De modo que puede haber muchas consecuencias por tratar de pasar hacia un implante más pequeño. Creo que es lo que podría aportar como respuesta. Doctor, nos consultan, ¿puedo hacerme una mastopexia y una lipo al mismo tiempo? Ok. O sea, sí se pueden hacer. Yo no lo hago, pero en muchos lugares los cirujanos hacen ese tipo de cirugías combinadas. Yo no combino cirugías porque desde un punto de vista de seguridad, uno de los principales factores de riesgo para tener problemas severos, complicaciones severas, que muchas veces terminan en hospitalización de pacientes, en unidades de cuidado intensivo o incluso en muertes de pacientes, es la combinación de cirugías. Entonces, en esencia, yo no combino cirugías de ningún tipo, y desde el punto de vista estético y desde el punto de vista logístico, combinar cirugías tiene una serie de problemas que a mí en lo personal no me gustan para nada. Cuando uno hace cirugías en forma combinada, evidentemente primero hay una cirugía, luego hay otra. Claro, he visto casos de gente muy, ¿cómo llamarlo?, creativa, donde, por ejemplo, podrían estar haciendo el levantamiento, reducción de senos, y mientras tanto alguien más está haciendo la parte de la lipoescultura abdominal. O sea que estamos hablando de 2, 3 o 4 cirujanos trabajando al mismo tiempo.
Eso es común en algunos lugares. Yo realizo todas las cirugías personalmente, yo hago toda la cirugía por mi cuenta, nunca tengo ayudantes durante la cirugía que hagan parte de la cirugía, porque estoy seguro que no hay un par de seres humanos o de personas que puedan hacer las cosas exactamente igual. De manera que si un lado lo hace un cirujano y otro lado lo hace otro cirujano, las posibilidades de tener asimetrías, irregularidades y todo ese tipo de cosas es aún mayor que la normal. Entonces eso hace que yo no haga este tipo de cosas, pero combinar cirugías también hace que las cirugías sean muchísimo más largas y eso va a incrementar los riesgos. ¿Y por qué hace la cirugía más larga? Porque desde el punto de vista de la preparación de la cirugía, uno tiene que poner primero, digamos, supongamos en este caso, preparar la zona de la lipoescultura, sería lo que yo haría. Preparar la zona de la lipoescultura, hacer toda la desinfección del área que vamos a trabajar y comenzar la lipoescultura. Eso significa que hay que inyectar la zona con anestésico local y luego poner, digamos, en la medida que se hace la cirugía, es posible que haya que darle vuelta de medio lado o poner a la paciente boca abajo. Una vez que se termina la lipoescultura y la paciente vuelve a estar boca arriba, se debe hacer la desinfección de la zona del busto y luego se ponen campos quirúrgicos nuevos, totalmente limpios. Se descartaron ya los que se usaron para la lipoescultura, y ese proceso de transición entre una cirugía y la otra, habitualmente, por más que uno tenga todo listo, no toma menos de unos 50 minutos. Entonces eso agrega al tiempo de cada cirugía ese intermedio de al menos 50 minutos, lo cual hace que el tiempo anestésico se prolongue de manera significativa. Eso agrega además al cansancio del equipo de trabajo, al cirujano, y todo eso comprometerá la calidad de los resultados. Los resultados van a ser para el resto de la vida. Ninguna cirugía, o mejor dicho, puesto de otra manera, toda cirugía estética, los resultados de las cirugías estéticas son permanentes, son definitivos, y si no quedan bien son irreversibles y son incorregibles. Entonces no es una buena idea andarse haciendo múltiples cirugías el mismo día para que una, dos o todas queden mal hechas. Es mejor hacer una nada más y que quede bien hecha, y otro día, en otro momento, se hace otra cirugía con menos riesgo, con el cirujano descansado, con el equipo de trabajo descansado, y no pensando en que ya empezamos la segunda, que nos tenemos que apurar porque si no, ¿a qué horas vamos a terminar con la otra cirugía?, etcétera. De modo que por eso no me gusta combinar cirugías, y por eso también realizo una sola cirugía al día, un solo paciente atendido al día, de manera que eso pues evita que estemos en carreras, que corra con la primera, porque si no se nos va a juntar con la segunda, que ya llegó la segunda, que ya se está quejando, que está diciendo que le devuelvan la plata, que tiene hambre, que no se va a operar y cosas por el estilo, que las conozco porque en algún momento hice ese tipo de cosas. Las cosas que usualmente menciono acá al aire casi siempre son errores, o yo los considero errores, que yo mismo cometí hace muchos años. ¿Por qué? Porque así los hace todo el mundo, y entonces pues yo creo que como todo el mundo lo hace así, pues yo también lo tenía que hacer así, porque como así lo hacen los expertos, y entonces pues hay que hacerlo así. Pero finalmente hace unos 20 años me di cuenta que eso no era lo que yo quería para mí, ni para mi práctica profesional, ni para mi vida, y decidí que era mejor hacer una sola cirugía y no combinar cirugías. Doctor, nos consultan, ¿por cuánto tiempo es recomendable usar el brasier postoperatorio? En mis pacientes, el brasier postoperatorio en cualquier cirugía, sea un aumento de senos o un levantamiento de senos, lo recomiendo por un tiempo de al menos 6 semanas. En aumento de senos, digamos que ese tiempo no va a variar en absoluto. Puede ser que en las pacientes de reducción o levantamiento de senos se requiera por un tiempo un poco más prolongado, porque a veces la evolución de esas pacientes es un poco más lenta. Doctor, ¿cuál es el tiempo de recuperación o reposo después de una abdominoplastia? Ok,
En la abdominoplastía vamos a tener que tomar en consideración dos partes. Uno, lo que son las molestias que puede tener la paciente o el paciente por la cirugía misma, lo que es molestias, dolor y todo ese tipo de cosas. Pacientes, usualmente el único día que yo le recomiendo al paciente llegar a casa y recostarse o recostarse por lo menos un rato es el día de la cirugía. En mis pacientes les pido que a partir del día siguiente traten de estar en cama lo menos posible y traten de hacer vida lo más normal posible a partir del día siguiente. Eso hace que las molestias posoperatorias, dolor y todo este tipo de cosas usualmente se comporten igual que cuando hacemos ejercicio, que conforme pasan 1, 2, 3, 4 días, cada día la molestia es mucho menor y más o menos hacia el cuarto o quinto día ya tenemos un nivel de molestia que es absolutamente tolerable. Entonces, desde el punto de vista de esas molestias, la recuperación se podría ver así. Pero desde el punto de vista de que mis pacientes de abdominoplastía siempre van a tener un tubito de drenaje en la parte inferior y este tubo de drenaje va a estar con el paciente entre 2 a 3 semanas. Entonces, mientras nuestro paciente está con el drenaje, pues tiene que probablemente restringir un poco su actividad física porque teme que se le vaya a enredar el drenaje, que se le pueda jalar, que le vaya a doler, que se le vaya a salir. Entonces eso hace que el paciente instintivamente esté un poco limitado mientras tiene el drenaje presente. Una vez que lo retiramos, pasadas 2 o 3 semanas, usualmente nuestro paciente pasará a estar prácticamente activo en forma completa. Entonces tenemos una fase inicial, yo lo llamo fase 1, mientras tienen el drenaje, 2 o 3 semanas, donde además estoy viendo a mi paciente al menos 2 veces por semana y después de las 3 semanas suelo verlos una vez por semana, por lo menos por unas 4 o 5 semanas más, para posteriormente ir distanciando las citas mensualmente o así por un tiempo de al menos un año. Doctor, nos consultan. Tengo una cicatriz cerca del ombligo. Si me hago una abdominoplastia, ¿se puede quitar? Depende qué tan cerca del ombligo. Si la cicatriz es a los lados o es arriba del ombligo, lo más seguro es que no. Si es una cirugía, es una cicatriz que está probablemente de unos 3, 4 centímetros hacia abajo del ombligo, es casi seguro que se va a poder quitar, por lo menos en la forma en que yo hago la abdominoplastía. ¿Por qué? Porque históricamente la abdominoplastía se ha hecho recortando un segmento de piel que estaría ubicado entre el pubis del paciente, entre el pubis del paciente y la piel que hay del ombligo hacia arriba, la piel se van hasta abajo en el defecto que eso, en mi opinión, es una cantidad de tejido excesivo que se está quitando y como no fuimos hechos con piezas de sobra, entonces ni nos va a volver a salir esa piel nuevamente. Entonces eso va a quedar demasiado tenso, va a hacer que la cicatriz tienda a ensancharse, va a hacer que la cicatriz tienda a jalarse para arriba, va a hacer que las cicatrices queden por fuera de la ropa interior, incluso por fuera a veces del pantalón, lo cual considero que es muy deformante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo recorto únicamente aquella cantidad de piel que de verdad sobra. Entonces la cantidad de tensión que se hace en la cicatriz es muchísimo menor, la cicatriz suele permanecer muy abajo, suele mantenerse delgada, la cubre la ropa interior, la cubre un vestido de baño normal, digamos un vestido de baño de 2 piezas lo puede cubrir en la inmensa mayoría de los casos, y también evitamos complicaciones. Y por otro lado, se ve como un abdomen normal, un abdomen natural. Cuando uno quita toda esa gran cantidad de piel entre el ombligo y el pubis, que es lo que se nos ha enseñado históricamente en forma clásica para la abdominoplastía, mi opinión es que el resultado es tremendamente deformante, aunque tal vez ya no haya rollitos, aunque ya no haya estrías, etcétera, o no esté la cicatriz que la paciente presentaba en esa zona. Me parece que es algo tremendamente deformante y pues debo decir que
hay dos conceptos de feo. Una cosa es el feo natural y la otra cosa es el feo quirúrgico. Yo estoy seguro que el feo natural siempre es más bonito que el feo quirúrgico. El feo que hacemos cuando una cirugía no queda bien es algo que todo el mundo va a poder identificar como algo muy, muy feo. El feo natural, y a veces hay gente que le gusta, a veces hay gente que, yo he escuchado discusiones, o bueno, no discusiones, comentarios entre hombres o entre mujeres hablando de alguien del sexo opuesto, donde dicen, mira, vio aquel viejo tan feo, y la otra dice, no, pues a mí me gusta. Entonces, lo que a una persona le parece feo, a otra persona le parece bonito cuando es natural, pero cuando es quirúrgico, uno nada más ve que la gente ve llegar a la persona y empiezan con los codos, empiezan a mirarse unos a otros, como diciéndole, ya vio, o sea, es terrible. El feo quirúrgico es muy, muy feo, de manera que si uno lo puede evitar, debe hacerlo, evitarlo tanto como sea posible. Incluso en muchas ocasiones pues es mejor no operar con tal de no generar feos quirúrgicos. Doctor, nos consultan, luego de la operación de aumento de senos, ¿yo puedo bañarme sola y hacer todo sola o voy a ocupar de ayuda de otras personas? Ok, usualmente mis pacientes se pueden bañar solas. Es algo que hacen mis pacientes, que han hecho mis pacientes por 20 y tantos años. Es totalmente posible, hay que seguir una secuencia de cosas para poderlo lograr, y obviamente también depende de la forma de hacer la cirugía, depende de una gran cantidad de conceptos. Eso no depende de un truco X o Y, o de que a la paciente se le ponga una bomba para administrar medicamentos, o que se le administren narcóticos o algún otro tipo de medicamento. No depende de eso, depende de todo un proceso que comienza con la primera cita, con la preparación de la cirugía desde semanas antes de la cirugía, la preparación ya inmediatamente el día anterior, el día mismo de la cirugía, antes de llevar a la paciente a la sala de operaciones, y luego obviamente la forma de hacer la cirugía. Todo esto hace que, por ejemplo, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, si el procedimiento se hace total y completamente sin sangrado, cero sangrado durante toda la cirugía, las pacientes no van a tener mayormente dolor. Puede ser que tengan alguna molestia, pero no van a tener dolor después de la cirugía. Y todas nuestras pacientes pueden levantar los brazos desde que la cirugía termina. Entonces, dentro de las recomendaciones que les damos a todas nuestras pacientes es que el día de la cirugía, un rato después de que llegan a casa y duermen, se levanten, coman algo, se tomen el medicamento que les hemos mandado para el dolor, que no es nada especial, es un antiinflamatorio convencional. Podemos hablar de ibuprofeno, Voltaren, Cataflán, cualquiera de ellos. Incluso las pacientes alérgicas las manejamos con acetaminofén. Estas pacientes toman el medicamento, dan tiempo a que esto actúe, y una hora después se bañan con agua lo más caliente que puedan, que les caiga el agua sobre el busto. Cuando las pacientes vienen de fuera de San José, las pacientes van a cenar fuera de la habitación de su hotel o en algún restaurante. Eso es una práctica común de muchas de nuestras pacientes, de manera que es lo que usualmente veo en mis pacientes. Sin embargo, pues podría haber alguna variación mínima dependiendo de algún caso específico, alguna paciente, pero puedo decir que el 99.9% de mis pacientes en los últimos 15 años han podido, digamos, tener ese tipo de recuperación. Doctor, nos hacen 2 consultas. ¿Usted hace cirugía de pantorrillas? Y si tengo estrías arriba del ombligo, ¿puedo hacerme una abdominoplastia? Ok, bueno, tal vez voy a contestar la segunda pregunta, la de la abdominoplastía, y voy a pedir una ampliación de la primera parte porque no sé qué tipo de cirugía es la de la pantorrilla, si es para aumentar la pantorrilla o para disminuir las pantorrillas. Mientras tanto voy a ir respondiendo la parte del abdomen. Cuando hay estrías arriba del ombligo se puede hacer una abdominoplastía. No vamos a recortar la piel arriba del ombligo, pero el hecho de que uno tense
la piel de abajo del ombligo y la piel arriba del ombligo. Al tensar todo eso, eso hace que las estrías se vean muchísimo menos o incluso no se vean, de manera que vale la pena. Es una zona en la cual, o cuando las pacientes tienen estrías arriba del ombligo, digamos que es algo muy común en nuestra paciente de abdominoplastía, pues vamos a tener la posibilidad de mejorarle ese tipo de defecto a la pared abdominal, de manera que es algo, digamos que no nos cambia el procedimiento, no nos cambia la planeación ni los conceptos que manejamos alrededor de una abdominoplastía, de manera que es totalmente posible y sí, mejoran muchísimo. No sé si ya nos pudieron hablar de si es un aumento o es una reducción en la zona de las pantorrillas. No, doctor, la paciente aún no nos ha confirmado, pero mientras tanto sigamos con la siguiente pregunta. Voy a ir contestando un poquito, perdona. Voy a ir contestando un poco esa parte. Si es para aumentar las pantorrillas, en el momento actual no dispongo de ningún tipo de cirugía para realizar esto. En el pasado, hace muchos años, hacíamos implantes de pantorrillas. Es una cirugía que siempre me gustó. No es una cirugía que se haga muy comúnmente porque no es una queja común de los pacientes tener pantorrillas delgadas o pantorrillas que no les gustan, pero sí la hacíamos con alguna frecuencia. Sin embargo, era una cirugía muy poco común, y voy a decir algo que yo sé que es real. Incluso la gente que trabaja en las casas comerciales saben que es cierto. La gente que trabaja en casas comerciales que traen diferentes dispositivos, por ejemplo, implantes de pantorrillas, implantes de glúteos al país, ellos no están para servir a las personas, ellos solamente están para servirse de ellos están para hacer un negocio, ellos están para vender. Entonces, si un objeto no se vende, pues ellos dejan de traerlo al país, y eso fue justamente lo que pasó con los implantes de pantorrillas. Los implantes de pantorrillas hace mucho tiempo dejaron de estar disponibles en el país, entonces no se consiguen, pero si se consiguen, o si se consiguieran, uno solamente podría conseguir quizás una marca. Entonces uno termina poniéndole al paciente no lo mejor, sino lo único que consiguió, y no me gusta trabajar en ese orden de ideas. O sea, prefiero decirle al paciente, mira, no te puedo operar porque no sé qué marca voy a conseguir, no sé si la marca que vayamos a conseguir sea una muy buena marca o simplemente algo como porque conseguimos el implante y te lo vamos a poner y se acabó. Entonces, hoy día no realizo implantes de pantorrillas por esa razón. A veces hay personas que tienen pantorrillas muy gruesas, entonces la lipoescultura nos ha permitido trabajar esa zona y hacerla más delgada, pero evidentemente dependemos de qué es lo que hace que la pantorrilla de ese o esa paciente sea grande en particular, porque obviamente en algunas pacientes va a ser la capa de grasa que tienen bajo la piel, entonces en esas pacientes una lipoescultura funciona perfecto, pero hay pacientes donde son sus músculos, gemelos o gastronemios, los que son muy grandes. Entonces en esos casos probablemente no hay mucho chance de hacer algún cambio, pero cuando son dependientes de grasa a nivel subcutáneo, por supuesto que una lipoescultura hecha con muchísimo cuidado puede hacer que la zona de las pantorrillas mejore considerablemente. Doctor, nos consultan, ¿es muy común una infección en el aumento de glúteos? Bueno, voy a hablar de mi experiencia, qué interesante. Hoy estamos recordando viejos tiempos, cosas que no hago hoy en día. Yo hoy en día no hago implantes de glúteos, por lo que acabamos de decir hace un momento. Porque, bueno, por un lado porque no se consiguen, entonces le toca a uno usar lo que consiga, y eso nunca es una buena idea. Uno debe usar solamente los mejores dispositivos de los cuales pueda tener disponibilidad, pero no poner algo simplemente porque el paciente quiere y entonces yo conseguí esto o aquello, entonces eso es lo que le voy a poner. No tiene ningún sentido.
Estamos tratando con personas, con pacientes, y obviamente las cosas que ponemos en los pacientes van a estar allí para el resto de la vida, o por lo menos por muchos años, y podrían tener consecuencias a largo plazo, de manera que por esa razón digamos que no es una buena idea. Y lo mismo que decíamos para los implantes de pantorrillas pasa con los implantes de glúteos hoy. No hay marcas, o no hay muchas marcas disponibles en el mercado local actualmente, entonces tienen que limitarse simplemente a lo que consiga, y eso usualmente sería una cosa muy, no sé, muy, llamémoslo triste por lo menos, para decir algo. Pero la incidencia de complicaciones con implantes de glúteos, en mi opinión, es sumamente alta, y esa fue la razón por la que dejé de poner implantes de glúteos alrededor del año 2008, creo que fue el último implante de glúteos que puse. Sin embargo, no dejé de considerarlo empleo hasta el año 2010. Básicamente, muy en resumen, la historia es muy entretenida, pero no la voy a contar hoy. Nos fuimos a entrenar en Guadalajara, específicamente con el doctor Rafael Vergara Calleros, que falleciera al comienzo de la pandemia, sí, con COVID. En el puro comienzo de la pandemia falleció el doctor Vergara, pero me entrené con él en implantes de glúteos. Él fue uno de los pioneros en este tipo de cirugías, y bueno, estuvimos allí con él entrenándonos durante un tiempo significativo. Cuando regresé a Costa Rica comencé a hacer la cirugía, y comenzamos a ver que aproximadamente un 25% de mis pacientes terminaba quitándole sus implantes. Honestamente nunca fue por infección, fue por una cosa que se llama un seroma, que es una acumulación de líquido seroso, es decir, aquel líquido amarillo transparente que uno produce, que el cuerpo de uno bota cuando uno se raspa, o ese líquido que se acumula por debajo de una ampolla. Ese líquido, ese tipo de líquido se produce siempre que hay una respuesta inflamatoria. Entonces el despegamiento de tejidos en la zona de los glúteos para meter un implante usualmente es significativo. Eso llevaba a una acumulación de líquido allí, y en algún momento empezaba a escapar por la herida. La herida la hacía en la parte media, atrás obviamente, y en la parte del medio unos 5 o 6 centímetros arriba del orificio anal. Entonces, digamos que estaba un poco lejos de esa zona. Sin embargo, obviamente puede haber contaminación, y es parte del riesgo de una cirugía de implantes de glúteos. O sea, está uno poniendo un objeto ajeno al cuerpo de la paciente, lo cual ya hace que las defensas de nuestro cuerpo caigan dramáticamente, y además estamos trabajando en una zona potencialmente contaminada, de manera que el riesgo de infección, pues sin duda que puede ser significativo. Sin embargo, como les decía, esa no fue la razón para que el 25% de las pacientes en las que puse implantes de glúteos terminaran sin sus implantes. Y bueno, al final, cuando tuvimos ese porcentaje de pacientes, tomé la decisión de no seguir haciendo la cirugía, o por lo menos no esforzarme por publicitarla. En algún momento vinieron los 2 expertos mundiales de implantes de glúteos al territorio costarricense. Muy en resumen, operaron 4 pacientes. De las 4 pacientes, a 2 pacientes les tuvieron que quitar los implantes después de algunos meses de sufrimiento para los médicos que tuvieron que seguir esos pacientes en el tiempo. De manera que los expertos mundiales tuvieron una incidencia de retiro de implantes del 50%. O sea, eran el doble más malas que mi experiencia. Entonces eso me terminó de confirmar que no era una buena idea. Y luego, en el año 2010, por razones familiares, viajé a Colombia. Estuvimos allí un tiempo relativamente prolongado, y entonces en eso tuve la oportunidad de volver a estar en sala de operaciones con algunos de mis profesores de hace 30 y tantos años, 38 años, el doctor Tito Tulio Roa específicamente, entre ellos, y estuvimos allí en Bogotá, en la clínica del Country,
en cirugía, y bueno, empecé yo mis labores de intercambio de información, porque básicamente fue lo que fui a hacer esa vez, intercambiar opiniones, información al respecto de qué se hacía, y llegó el momento de hablar de los implantes de glúteos. Entonces les dije, mira, ¿con qué frecuencia o qué tantos implantes de glúteos hacen ustedes acá? Y me dijo, uy, montones. Entonces cuando me dijo eso me emocioné, porque yo dije, bueno, entonces si hacen montones ya saben cuál es el truco para evitar los problemas. La pregunta siguiente fue, bueno, ¿y qué porcentaje se te complican? Y entonces me dice, no, más de los que uno quisiera. Más de los que uno quisiera. Entonces, claro, para mí una cirugía estética que se complica más del 5% es excesiva. O sea, uno debería empezar a cuestionar si vale la pena hacer la cirugía o no, porque son cirugías innecesarias. Pero puede ser que haya personas que con un 25, un 30 o 40% no les importa. Entonces, pues ya veo, es un asunto de tolerancia. Lo que para mí puede ser inaceptable, para otras personas lo es. Entonces, si es aceptable, entonces pues básicamente entendiendo eso dijimos, ok, confirmado, no voy a seguir poniendo implantes de glúteos. De modo que esa es la historia de los implantes de glúteos. Yo considero que aunque en mis pacientes nunca tuve infecciones, es un riesgo potencial de unos implantes de glúteos. Y adicionalmente debo decir que cuando una persona tiene un dispositivo protésico de cualquier tipo y tiene infección, la mejor recomendación que le puedo dar es que se retire los implantes y nunca más los vuelva a poner. Es la mejor recomendación que les puedo dar. Incluso esa recomendación puede aplicar hasta a veces con dispositivos que son necesarios para la vida. Entonces muchísimo más debe aplicar para dispositivos o prótesis que no son necesarias, como las prótesis que utilizamos los cirujanos plásticos la mayoría del tiempo. Implantes de senos, implantes de glúteos, implantes de pantorrillas y otros tipos de implantes. Es mi opinión personal al respecto, pero obviamente pues va a haber personas que hacen esfuerzos sobrehumanos por tratar de mantener implantes dentro de las pacientes. Puede ser que lo hagan en una buena intención, sin embargo creo que la mayoría de las veces terminarán retirando los implantes o terminarán con una gran cantidad de problemas y deformidades en los pacientes que creo que se pueden evitar si el implante se retira en forma oportuna. Doctor, siguiendo el mismo tema de los implantes de glúteos, nos consultan en cuanto a riesgos de infección, ¿qué diferencia hay entre los implantes de glúteos y los implantes mamarios? Claro. Bueno, son dos zonas totalmente diferentes desde el punto de vista microbiológico. Todo lo que está de la cintura, llamemos, si queremos decir, del ombligo, la cintura hacia arriba, son zonas que, digamos, uno considera limpias. Quirúrgicamente son zonas con una muy baja incidencia de infección, con una flora bacteriana, digamos que es relativamente benigna, pero la flora bacteriana, o sea, las bacterias que conviven con nosotros y que nos ayudan, pues son parte, digamos, del hábitat nuestro, que viven con nosotros en nuestra piel y obviamente dentro de nuestro cuerpo. De la cintura para abajo son bacterias muchísimo más bravas, digámoslo, y entonces obviamente son bacterias que en circunstancias normales nos van a ayudar, que mientras no haya un corte que facilita que esas bacterias lleguen a zonas del cuerpo que no fueron diseñadas para que esas bacterias estén allí, pues mientras no haya un corte no hay problema, pero cuando hacemos un corte permitimos que esas bacterias violen barreras naturales que están allí para impedir el paso de esas bacterias. Entonces permitimos el acceso a esas bacterias y eso ya es un escenario muy diferente. Y la otra cosa es que vamos a poner un objeto ajeno dentro del cuerpo de la paciente. Entonces las defensas de nuestro cuerpo fueron hechas para defendernos de un montón de cosas, pero no fueron hechas, ellas no saben cómo funcionar en presencia de algo que no es propio del cuerpo.
eso hace que los niveles de defensa se desplomen dramáticamente. Vamos a decirlo, el número exacto, se considera que normalmente nuestra piel, nuestro cuerpo y nuestro sistema de defensa nos puede defender de 100.000 bacterias por cada gramo de tejido. O sea, es una cantidad increíble de bacterias. ¿Qué partes de nuestro cuerpo tienen 100.000 bacterias por cada gramo de tejido? El intestino grueso, la materia fecal tiene 100.000 bacterias por cada gramo de tejido. Y aunque no lo crean, la boca tiene 100.000 bacterias por cada gramo de tejido. Claro, son dos ambientes totalmente diferentes en la mayoría de los casos. Está arriba, la boca está arriba de la cintura, tiene bacterias diferentes a las que tiene, por ejemplo, el intestino grueso. Y entonces es más fácil, digamos, en este caso, que haya una infección en la parte inferior del cuerpo, pero cuando tenemos un objeto ajeno a nuestro cuerpo, ya no nos defendemos de 100.000 bacterias por cada gramo de tejido, tan solo necesitamos 100 bacterias por cada gramo de tejido para tener una infección. O sea, se desplomaron de manera cuántica las defensas del cuerpo, de 100 a las 5 bacterias por gramo de tejido a 10 a la 2, 10 a la 5, 10 a la 2, o sea, se desploman totalmente las defensas. Y entonces, por esa razón, si el cuerpo no es capaz ni siquiera de manejar, por la presencia de un objeto ajeno, 100 bacterias por cada gramo de tejido, es que es mejor quitar el objeto ajeno para que el cuerpo pueda volver a tener esa capacidad de defenderse de 100.000 bacterias y no de 100. Entonces, básicamente recapitulando, la posibilidad de infección en la zona de los glúteos es dramáticamente más alta, la posibilidad de infección, y aparte de eso, por bacterias muchísimo más agresivas. Entonces, son consideraciones importantes que, pues, de alguna manera también, o sea, obviamente cuando una paciente con implantes de senos se infecta, puede ser que tengamos bacterias que están en las partes inferiores del cuerpo. Muchas veces vemos bacterias como Escherichia coli o Pseudomonas contaminando alguna herida en una paciente de implantes de senos, o incluso en otras partes del cuerpo. De modo que, claro, pero probablemente la concentración de esas bacterias es menor que la que podríamos tener en la región de los glúteos. De modo que eso hace que sean dos cirugías muy diferentes con circunstancias y manejos diferentes. Doctor, nos consultan. Después de la cirugía, ¿a qué hora puedo volver a comer? Obviamente depende del tipo de cirugía, pero habitualmente lo que yo manejo en la inmensa mayoría de mis pacientes es que las pacientes salen de la sala de operaciones, llegan a su casa, les digo que duerman lo que necesiten, y cuando se despiertan, usualmente ya habrán pasado los efectos de medicamentos residuales que pudieran haber estado todavía en las pacientes. En ese momento vamos a comenzar con una tolerancia a la vía oral, usualmente con líquidos fríos, refrescos naturales, Gatorade, tropical, cosas de ese estilo. Después de eso, si no hay náuseas ni vómitos, bueno, también podrían comer gelatina, helados de nieve, tal vez algún sándwich frío, todo frío. Y si no hay náuseas ni vómitos, después de un rato pueden tomar el medicamento del dolor. Todo está bien y ya después de eso se sienten con deseos de comer, podrían comer totalmente normal. En otros casos, pues, la paciente espera hasta la noche y en la noche ya cena normal. Doctor, nos consultan. Hace 8 años me hice el aumento de senos. ¿Cuáles son los riesgos si no hago el cambio a los 10 años? Muy buena pregunta. Los implantes deben cambiarse alrededor de cada 8 a 10 años, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la FDA y de acuerdo con los estudios realizados entre el año 91 y el 2006, 15 años de estudios. La incidencia de ruptura
para las dos compañías que hicieron esos estudios a largo plazo, estoy hablando de la compañía Mentor y la compañía Allergan, fueron del 10.1% de apertura a 10 años para la compañía, 13.6%, paciente de cada 10 pacientes. En los 8 y 10 años podría tener uno de sus implantes rotos o por lo menos con algún grado de afección o afectación importante, por lo cual los fabricantes recomiendan que sea cambiado el implante. Claro, esto nos deja con un 86% o un 90% de pacientes cuyos implantes están bien. Sin embargo, pasa lo mismo que con otras cosas. Por ejemplo, nos dicen que el aceite del carro debemos cambiarlo cada 10.000 kilómetros. Entonces, puede ser que uno vaya, no sé, uno sabe que ya le toca el cambio del aceite. Uno dice, mira, me faltan 100, 200 kilómetros. A uno le revisan el aceite y dicen, ese aceite todavía le aguanta. Pero resulta que puede ser que uno va con 10.050 kilómetros y le dicen, pero ese aceite está quemado. Y usted, ¿cómo no lo ha cambiado? Y usted dice, pero usted mismo me dijo hace una semana o 2 semanas que estaba súper bien el aceite. Entonces, el asunto es ese: llegado cierto momento, se sobrepasó la expectativa, digamos, en la duración del objeto, y a partir de ese momento empezamos a estar en un terreno totalmente impredecible. Entonces, no es una buena idea dejarse los implantes adentro sin hacer el cambio. La otra cosa que es súper importante, es muy diferente una cirugía en la cual uno ingresa a la sala de operaciones con una paciente que está dentro del tiempo adecuado o tiene 10 años y un poquitito nada más, que tiene un examen de ultrasonido normal, que si incluso quiere se puede haber hecho algunos otros exámenes más, y todos nos dicen que el implante está perfecto. Y entonces llevamos a la paciente a la sala de operaciones, hacemos la incisión, sacamos el implante y en efecto encontramos que nuestro implante está en óptimas condiciones. Entonces es diferente en esa paciente proceder a colocar un implante nuevo. Tal vez haya que hacer algún ajuste, pero el implante es un implante nuevo en un espacio que no tiene ningún tipo de afectación. Diferente el escenario donde uno tiene una paciente que puede ser que tenga 10 años, pero puede ser que tenga 12, 13, 14, 15, 18 años, donde la paciente nos llamó porque nos dice, doctor, es que me hice un ultrasonido y tengo un implante roto. Entonces ya eso es un escenario para trabajar totalmente diferente. Es una persona que ya viene con una preocupación, que aparte de eso, probablemente, como le han dicho, que se quedara con los implantes el tiempo que fuera, pues nunca se hace ultrasonidos. Entonces le pregunta al cirujano, bueno, ¿y ese implante hace cuánto usted sabe que está roto? Y dice, no, yo me acabo de hacer el ultrasonido y salió roto. Bueno, ¿y cuándo fue el último ultrasonido que se hizo? No me acuerdo. Fue hace 2, 3, 4, 5, 6 años, o nunca me he hecho ultrasonido después de que me operé. Entonces eso... La paciente dice, bueno, ¿y hace cuánto tiempo se me pudo haber roto el implante? No sé, señora, entre el último ultrasonido que usted se hizo y este de ahora. Entonces puede haber pasado mucho tiempo, y en ese tiempo ese material de adentro del implante, el gel de silicona, sin duda habrá pasado a los tejidos, habrá afectado los tejidos, habrá generado una mayor respuesta de cicatrización, una mayor respuesta a cuerpo extraño, y eso es un escenario totalmente diferente para poner un implante nuevo. Es un escenario en el cual prácticamente podemos garantizar que esa paciente va a desarrollar contractura capsular, lo que la gente llama rechazo al implante, y que significaría que los senos le van a quedar entre feos y horribles, más o menos. De modo que es muy diferente a hacer un cambio de implantes en forma oportuna y sin ningún tipo de
sufrimiento, afugia, etc. De modo que la recomendación es cambiar los implantes alrededor de los 10 años. No esperar a que sea el cuerpo el que nos avise que tenemos un problema y que ahora tenemos que ver cómo está todo el asunto. Y la otra cosa, que hasta que uno está adentro, hasta que uno abrió la incisión y revisa, es que sabe qué tan afectados están los tejidos de la paciente, porque por más radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, mamografías, por más cualquiera de estos exámenes, la única forma de poder estar seguros de qué tan afectados están los tejidos adentro es en cirugía, de manera que no es una buena idea dejarse los implantes así. Creo que tarde o temprano la paciente puede terminar en un problema grande y puede ser que incluso dependiendo del caso, un cirujano que realmente sepa lo que está haciendo podría ser que le diga a la paciente: vea, tuve que dejarla sin implantes y no le recomiendo nunca más volverse a poner implantes. Doctor, para ir finalizando, nos consultan dónde está ubicada la clínica y a qué número puedo agendar una cita de valoración. La clínica está ubicada en Sabana Sur de San José, Sabana Sur de la Torre Universal, 200 metros al sur, 200 metros al oeste. Nuevamente, San José, Sabana Sur de la Torre Universal, 200 metros sur, 200 metros oeste. Los números de contacto son el 2296-6644, 2296-6644, el 2291-6655, 2291-6655 y al correo electrónico cirugiaplástica@gabrielperalta@gmail.com, cirugiaplástica@gabrielperalta@gmail.com. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el en vivo del día de hoy, agradeciéndoles las preguntas que hicieron. En realidad creo que, como siempre, debo agradecer porque las preguntas estuvieron increíbles y sin esas preguntas pues este espacio no tendría el lucimiento que usualmente vemos que hay. De modo que les damos muchas gracias a todos y muchas bendiciones para todos.